Bienvenidos al taller de repaso de la Universidad Nacional, sede Tumaco, programa PEAMA. Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Taller número 7. Aplicaciones de geometría. Ejercicio número 1. Sea un triángulo ABC del lado L, equilátero. Si desde cada uno de los vértices se traza un arco de circunferencia de radio L medios, calcule el área sombreada en términos de L. Solución. Como cada sector circular construido sobre cada vértice vale 60 grados, entre los tres sectores circulares suman 180 grados, es decir, los tres sectores equivalen a un semicírculo de radio L medios. Y recordando que el área del círculo es pi r al cuadrado, el área del semicírculo es pi r al cuadrado sobre 2, pero r vale L medios, el radio de este círculo. Entonces tenemos pi L medios al cuadrado sobre 2 es el área de media circunferencia, es decir, el área de estos tres semicírculos. Y esto nos da, simplificando, pi L al cuadrado sobre 8. Este pi L al cuadrado sobre 8 corresponde a las tres áreas por fuera que no están sombreadas. Ahora, el área central que nos piden, el área sombreada, es el área de todo el triángulo equilátero del lado L, menos estas tres sectores circulares, es decir, menos la mitad del círculo. Entonces, el área sombreada es pi L al cuadrado raíz de 3 sobre 4, que es la fórmula del triángulo equilátero en términos de L, menos los tres sectores circulares, es decir, menos pi L al cuadrado sobre 8. Y ahí termina el ejercicio. Ejercicio número 3. Sean A, B, C, D un cuadrado del lado L. Si desde los vértices B y D se traza un cuarto de arco de circunferencia con radio L, tal como se muestra en la figura, calcule el área sombreada. Solución. Si trazamos este segmentico AC, tal vez se nos clarifique un poco el problema, porque el cuarto de círculo BANC volviendo a B menos el triángulo con segmentos rojos nos da este segmentico azul que llamaremos S minúscula. Entonces, este segmento azul S minúscula vale lo que vale el cuarto de círculo, que es pi r al cuadrado sobre 4, donde r es igual a L, menos el triángulo, que es base por altura sobre 2, es decir, L por L sobre 2. Esta resta es esta región sombreada S. Haciendo un poco operaciones nos da S es L al cuadrado pi menos 2 sobre 4, esta regioncita. Pero la pregunta es toda la sombreada, es decir, 2 veces la azul S. Entonces la respuesta es 2 veces S, o sea, 2 veces este, que estoy con el cursor, es decir, respuesta L al cuadrado que multiplica a pi menos 2 sobre 2. Ejercicio número 5. Un sólido está formado por un cilindro circular recto de radio r y altura 2r, una semiesfera en un extremo y en el otro extremo un cono circular recto de altura r. El volumen total del sólido es 3pi metros cúbicos. Halle el área de la superficie. Solución.
El área total de la superficie exterior del cuerpo viene siendo formado por el área de una semiesfera aquí encima, más el área lateral del cilindro circular recto, el área de la figurita curva, más el área del cono circular recto, esta área lateral abajo. Recuerden primero lo siguiente: el área superficial de la esfera es 4pi r al cuadrado, esfera completa, la superficie. El área lateral del cilindro circular recto, es decir, esta área curva por fuera, es la longitud de la circunferencia multiplicada por la altura, o sea, 2πr multiplicado por h. El área lateral del cono, o sea, el área inclinada, es pi por radio por g, donde g es la generatriz. Siendo así, el área superficial de todo el cuerpo es una suma de mitad de la superficie de una esfera, o sea, 4πr2 sobre 2, más el área lateral del cilindro, que es 2πr por h, pero h es 2r, más la del cono, y el cono es πrg, siendo g la generatriz, que la desconocemos. Pero como según un dato del problema, la altura de este cono también es r, podemos usar Pitágoras y despejar g, ya que g al cuadrado es r al cuadrado más r al cuadrado, luego la generatriz e es raíz de 2r al cuadrado. A esto lo vamos a llamar ecuación 1. Ahora, un dato del problema decía que el volumen total del sólido es 3pi metros cúbicos, pero el volumen total del sólido es sumar media esfera, el cilindro y el cono, que es volumen de la semisfera, volumen del cilindro circular recto y volumen del cono. Y eso debe dar 3pi, reemplazando. El volumen de la esfera es 4/3 de pi r al cubo, pero tenemos solo la mitad. Sigue el volumen del cilindro, y el volumen del cilindro es longitud de la circunferencia de la base por la altura, es decir, 2πr por h, que es 2r, más el volumen de el conito abajo, y el conito es 1/3 del área de la base, y el área de la base es un círculo que es πr2. Y esta suma debe dar 3pi, porque eso es todo el volumen. Tenemos entonces dos ecuaciones. La primera es g es raíz de 2r al cuadrado, y la otra es una expresión por aquí grande. Luego se despeja r de esta ecuación 2. Se sustituye el resultado en 1 para obtener g. Y ambos valores de r y g se sustituyen en esta enmarcada con verdecito asterisco para obtener el área superficial del cuerpo. Ejercicio número 10. La base de una pirámide regular es un hexágono de 15 centímetros de lado y su altura es de 30 centímetros. Halle su volumen: 15 de lado, altura 30 centímetros. Si partimos esta pirámide por un plano paralelo a la base que corta la altura en la mitad, halle el volumen de cada una de las dos partes resultantes, es decir, halle el volumen de la pirámide superior y del tronco de pirámide inferior. Observemos primero que la base es un hexágono regular, es decir, aquí en el piso tenemos 6 triángulos. Un hexágono regular está circunscrito por un círculo que llamaremos de radio R,
Es decir, esto vale R y esto también vale R. Luego este triángulo es isósceles. Entonces este ángulo en N es igual al ángulo en M. Pero además, como todas las circunferencias son 360 grados y se parte en 6 triángulos, cada triangulito aquí da un ángulo de 60 grados. En consecuencia, este ángulo central del triángulo NOM vale 60 grados y el ángulo N y NM son congruentes y por consiguiente el triángulo NOM es equilátero. Entre estos dos suman 120, cada uno vale 60. Resumiendo, solución A. Cada uno de los 6 triángulos del hexágono regular es equilátero. El ángulo central es de 60 grados, ya que RR es el radio de la circunferencia que circunscribe al hexágono. Entonces cada ángulo en N y M vale lo mismo, porque este triángulo es isósceles. Ahora, el área del triángulo equilátero en función del lado es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4, pero L vale 15 por hipótesis. Entonces el área de cada triángulo es 15 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Luego el área de toda la base de la pirámide es 6 triángulos, o sea 6 veces 15 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Simplificando, el área de la base es 675 raíz de 3 sobre 2. Y sabemos que el volumen de la pirámide es 1/3 área de base por altura, o sea 1/3 área de la base que la acabamos de hallar multiplicado por la altura de la pirámide, que es 30 por hipótesis. Simplificando, tenemos que el volumen de la pirámide es 3.375 raíz de 3 centímetros cúbicos. Observemos primero que para el punto B se traza un plano paralelo a la base que corta la altura en toda la mitad, digamos que sea el punto S. Entonces, si miramos el triángulo TOM y recordamos el teorema de Tales y sus consecuencias, tenemos que en dicho triángulo S parte del punto medio de un lado y es paralelo a la base. Luego este segmento S pasará también por la mitad del otro lado, es decir, P es la mitad de TM. Además, SP tendrá la mitad de la longitud de OM, consecuencias del teorema de Tales. Luego la medida de SP es R medios. Ahora escribamos lo que dije un poco más resumido. Numeral B. Como el plano paralelo corta la altura a la mitad, sea ese el punto medio del segmento OT, que denota la altura. Entonces, como una consecuencia del teorema de Tales, en el triángulo TOM, SP es R medios, pero R valía 15, luego SP es 15 medios. Entonces, la pirámide superior, esta que queda del plano que partió hacia arriba, es de lado 15 medios centímetros y de altura 30 medios. Y entonces estamos en un problema análogo al del numeral A. Y entonces se podía hallar en forma análoga el volumen de la pirámide superior. El volumen del tronco de pirámide inferior se obtiene a restar el volumen de la pirámide superior del de la pirámide original. Termina el problema. Ejercicio 16. Calcule el volumen de la esfera inscrita en un cono circular recto de altura 8 centímetros y radio de la base 6 centímetros. Tenemos acá dibujados
el cono y la esfera inscrita dentro de él. El cono tiene radio 6 en la base y su altura es 8. Para entender mejor la solución del problema, empezaré buscando una sección vertical con un plano que pase por A, por O y por 6. Solución. Antes de leer la solución, miremos por favor la figura. Observemos el triángulo ADC, que es rectángulo, pero observemos que APO también es rectángulo, y tanto el primero como el segundo tienen en A un ángulo común. Este angulito en A de la derecha pertenece al triángulo rectángulo superior, pero este mismo triangulito A de la derecha también forma parte del rectángulo más grande. Entonces, el triángulo rectángulo superior y el triángulo rectángulo más grande son semejantes porque tienen dos ángulos congruentes, que son el rectángulo y el común a ambos. Ahora escribamos eso. Solución. Observe que el triángulo ADC y el triángulo AOP son semejantes porque tienen dos ángulos congruentes, que son este ángulo que es común a los dos, y además un ángulo recto también tienen ambos. Entonces, en el triángulo rectángulo superior, cateto que se opone al ángulo opuesto es A hipotenusa, como en el triángulo rectángulo mayor, el cateto que se opone al opuesto es A la hipotenusa, teniendo la relación R es a 8 menos R como 6 a AC. Pero usamos Pitágoras para hallar AC. Recuerde que esto vale 8 a la altura. Entonces, AC al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Despejando, AC vale 10. Y sustituimos AC en esta proporción anterior. AC lo vamos a cambiar por 10. Queda R es a 8 menos R como 6 a 10. Ahora hay que despejar R. Decimos que producto de medios es igual a producto de extremos. Y se despeja R con operaciones muy sencillas. R da 3. Pero lo que queríamos hallar era el volumen de la esfera inscrita. Y el volumen de la esfera es 4/3 de pi R3. Reemplazamos el R acá y nos da que el volumen de la esfera inscrita es 36 metros cúbicos.